Vale, entonces vamos a hablar de tres procesos que son muy fundamentales, supremamente fundamentales para la vida, no solamente de los seres humanos, sino de los animales y de las plantas y de microorganismos, ¿no? Eh, ¿Qué es el fin último de estos tres procesos que les estoy contando, les estoy mencionando? Es la fabricación de proteínas, ¿vale? ¿Alguien me puede recordar en dónde es que se producen las proteínas? ¿En qué organelo de las células que se producen o se sintetizan las proteínas? Pregunta de las pruebas CITES, puede ser esa. En los ribosomas. Perfecto, muy bien. Ana, ¿cierto? Sí. Muy bien, Ana. Exacto. En los ribosomas, no se les olvide nunca eso, muchachos. Siempre es importante conocer cuál es, cuál es la función o qué es lo que hace cada organelo. ¿Sí? Con lo que uno, o sea, con que uno sepa lo más importante, ya digamos como que lo demás uno lo saca por deducción. Pero pues si uno ya sabe que los cloroplastos son los que hacen la fotosíntesis, que las mitocondrias hacen la respiración, que, que los lisosomas ayudan a la digestión, que los ribosomas producen las proteínas, ¿sí? Todo eso es importante que ustedes como que lo sepan, ¿vale? Y se sientan un poquito como ya preparados en esa parte para las pruebas, ¿listo? Ok, entonces, el fin último de estos tres procesos es fabricar las proteínas, producir las proteínas en los ribosomas, ¿ok? Todo inicia en el núcleo y todo termina en los ribosomas. Entonces, creo que yo les hacía la vez pasada la pregunta de por qué es importante una proteína. ¿Alguien me puede recordar? Dijimos porque eso, porque creo que daba defensas y ayudaba a la, a que no le dé diabetes, algo así, no me acuerdo bien. Sí, es que de por sí las proteínas ayudan al buen funcionamiento de nuestro organismo, así de sencillo. Si hacen faltas proteínas en nuestro organismo, pues vamos a tener complicaciones, ¿sí? De pronto puede que algún sistema no funcione bien y entonces ya tenemos ahí alguna enfermedad, ¿sí? Por falta de proteínas. Creo que la vez pasada les hablé de que bueno, hay una proteína que permite pues, que el páncreas funcione correctamente y que secrete ciertas hormonas, dentro de esas pues la insulina y el glucagón, que mantienen en equilibrio o regulan el azúcar en la sangre, ¿no? También hablamos, por ejemplo, de otra proteína que se produce en los ribosomas, que es la queratina, ¿no? Que, que esta se utiliza pues para el crecimiento de las uñas, por ejemplo, crecimiento del cabello, bueno. Digamos, esos son dos ejemplos claros, hay muchos más ejemplos, muchísimos más ejemplos, y quiero que también quede claro que esas proteínas que se producen en los ribosomas son las proteínas naturales, es decir, proteínas que se producen en nuestro cuerpo, ¿vale? Porque hay otras proteínas que usted, con las cuales usted, o digamos que están en otros alimentos y que usted tiene que consumir en su dieta diaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el azúcar. La carne tiene muchas proteínas, el pollo, el pescado, ¿no? Hay algunas verduras que también tienen muchas proteínas y esas pues están en los alimentos. Esas proteínas usted las ingresa a su organismo, ¿vale? Y esas proteínas también son necesarias. ¿No? Entonces por eso es necesario consumir diferentes tipos de alimentos dentro de su dieta. No sé si de pronto algunos de ustedes han estado en gimnasio, sí, en el gimnasio. Si usted va al gimnasio, lo primero que le dicen es, hermano, si usted quiere sacar musculatura, ¿sí? Además de que vas a sufrir, porque uno va a un gimnasio a sufrir, a que le duela todo. La otra cosa es la buena dieta, una buena alimentación. Si usted no sigue esas dos cosas, pailas, fracasa en el gimnasio. Pero si usted va allá a romperse la madre, como se dice, porque usted va a un gimnasio es... Lo que pasa es que cuando uno hace un ejercicio en el gimnasio, hablemos por ejemplo de hacer brazos, usted siente un punto o un momento en que ya por ejemplo los músculos del bíceps o del tríceps comienzan a picar y a arder y duele. ¿Por qué? Porque es que las fibras musculares de esos músculos comienzan a romperse, se rompen, aunque no lo crean, se rompen.
Y la cuestión es que esos pues no van a quedar así, van a haber otras fibras que le van a reemplazar, que se van a formar, pero esas fibras cuando ya se forman nuevamente lo hacen de una mejor manera y son unas fibras mucho más fuertes, mucho más fortificadas. Entonces por eso es que usted le aumenta los músculos, porque se aumenta la fabricación de esas fibras musculares. ¿Ya? Entonces, por eso un entrenador físico en un gimnasio le dice que si no duele, pues no funciona. Así de sencillo. Si no duele, si usted no va al gimnasio a que le duela, pues no le funciona. Y la otra cosa es la alimentación. Si usted va al gimnasio, pero sale del gimnasio y se va a comer unas hamburguesas, no sé, unas empanadas de mucha grasa, luego en la noche consume gaseosa, pues lógicamente no le va a funcionar porque todo eso se va a convertir o se le va a acumular en su cuerpo, le va a hacer, pues de alguna forma a futuro, mucho daño. Entonces, la cuestión es que esa proteína está en los alimentos y uno tiene que ingresarla al organismo. Ok, vale, entonces vamos a comenzar con el primer proceso que se llama replicación. ¿Sí? La replicación sucede en el núcleo, eso es lo primero que tenemos que saber. Sucede en el núcleo y sucede en el ADN. ¿Listo? Ahí está el proceso de replicación. Esto que yo les muestro aquí es un proceso muy sencillo, dibujado, ¿sí? Y nos permite como explicarlo de una manera fácil. Pero como les dije la vez pasada, esto no es tan fácil así como se ve, ¿sí? No es tan sencillo, es más complejo, pero pues yo trato de explicarlo de la mejor manera, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Entonces lo que primero se hace es que a partir de una molécula de ADN, que es esta de aquí, ¿cierto? A partir de esta molécula se utiliza como molde para crear otras más. Así como por ejemplo se utiliza un molde para crear hielo o un molde para crear ciertas formas con el chocolate, ¿no? Aquí lo mismo, se utiliza un molde para crear ADN, un ADN nuevo. Bueno, en este caso son dos. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo primero que sucede es que esa molécula de ADN que está en el núcleo va a sufrir unos cambios. ¿Cuál es el primer cambio? Se desenrolla. Va a entrar una enzima que se llama ADN helicasa, que aquí la podemos ver, ¿verdad? Está en forma como de una cuña, de un triángulo, que al entrar en la molécula de ADN la desenrolla, ¿sí? Porque el ADN pues está así, pero cuando entra esa enzima ADN helicasa, la desenrolla y comienza a romper esos enlaces que están aquí, que se forman entre los nucleótidos. Aquí lo tenemos, se rompen todos esos enlaces. Y entonces ya queda un espacio libre para que entren otras enzimas, en este caso estas bolitas como azules que se llaman ADN polimerasa, que entran dos, ¿no? Una de ellas se va a situar en la parte superior de esa molécula de ADN y otra se ubica en la parte inferior. Esta se va a mover de izquierda a derecha, ¿cierto? Y esta se va a mover de derecha a izquierda. En los libros no aparece así, ¿no? En los libros no va a decir la ADN polimerasa se desplaza de izquierda a derecha, no. Hay una dirección, que es en este caso que es de 3' a 5'. Eso de los números, de estos números que acabo de decir, de 3' y 5', tiene que ver más con la dirección. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque pues yo sé que los voy a enredar. La cuestión es que hay unas enzimas llamadas ADN polimerasas. Voy a hacer algo aquí rápidamente. ADN polimerasa que una se ubica arriba y esta comienza a moverse de izquierda a derecha formando nucleótidos. ¿Listo? Formando nucleótidos, es decir, formando una nueva cadena que va a ser complementaria a la molécula o a la cadena molde. ¿Listo? Y la otra se va a mover de derecha a izquierda, es decir, en esta dirección, ¿sí? En esta dirección. Se mueve en esta dirección y también hace lo mismo, comienza a crear nucleótidos que van a ser complementarios a la molécula o a la cadena más bien inferior, ¿sí?
y esos nucleótidos van a ser complementarios, ¿vale? Cuando yo hablo de complementarios, quiere decir que siempre la adenina se va a unir con la timina y la guanina se va a unir con la citosina, y viceversa, ¿no? Es decir, lo contrario. Vale, y entonces llega un punto en que ya pues comienzan a crear esos nucleótidos, comienzan a crearlos, la enzima se sigue moviendo y comienza a romper nuevos enlaces, entonces todo eso tiene un movimiento, ¿no? Se mueve hacia acá, la enzima licasa también se mueve en este lado, y esta pues se mueve en esta dirección. La cuestión es que ya se crea toda una molécula de ADN, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y llega a un punto de un triplete de bases nitrogenadas en donde para. Es decir, ahí hay un stop. Ya les voy a explicar esta parte del stop. Simplemente digo que hay un punto en donde para, es decir, hay una parte, un momento que es dependiendo de un triplete de bases nitrogenadas en donde dice, bueno, hasta aquí paramos, hasta aquí vamos y ya no hacemos más replicación. Y entonces a partir de ahí entonces ya salen las dos enzimas polimerasas y luego sale la licasa y ya el resultado final pues es la formación de dos moléculas de ADN totalmente idénticas, son clones, es decir, son totalmente idénticas en cuanto a la estructura química, entre ellas son totalmente idénticas y son también iguales pues a la molécula original o la molécula madre. Aquí tenemos esta explicación. Creo que estaba pidiendo a alguien entrar. Aquí se fue. Aquí podemos ver eso que acabo de decirles. Esta sería la molécula madre, la molécula de ADN madre. En genética se simboliza de esta forma, ¿sí? O sea, uno en genética se trabaja son las bases nitrogenadas, pero uno ya supone que aquí hay un nucleótido, ¿no? Es decir, hay un grupo fosfato, hay un azúcar y hay una base nitrogenada, ¿vale? Entonces cada uno de estas lineecitas pues me representa un nucleótido. Y ustedes saben que los nucleótidos se unen a través de las bases nitrogenadas. ¿Mm? Entonces, aquí, por ejemplo, comienza con adenina y su complementario pues, va a ser timina. Adenina, timina, citosina, guanina, y así. ¿Ya? La cuestión es que una de estas me va a formar una cadena nueva, mira aquí está. Esta es la cadena nueva que se formó, que la forma la ADN polimerasa, y esta es la otra, es decir, la de abajo. ¿Sí? Y si usted se pone a comparar las dos cadenas o las dos moléculas hijas de ADN, podemos notar que son totalmente idénticas, iguales. Mira, aquí está adenina con timina, acá también. Luego adenina con timina y lo mismo. Citosina con guanina, así. O sea, la cuestión es que se forman estas dos que son iguales, y si usted le pone bien cuidado, pues también van a ser iguales, totalmente iguales, a esta, a esta cadena o a esta molécula de ADN madre. ¿Listo? Estos números son los que les digo, 5', 3', ¿sí? Y de 3' a 5'. Es decir, es una dirección que se le ha dado a las dos cadenas, ¿vale? Tienen direcciones contrarias. Ok, entonces, yo creo que les explicaba la vez pasada que el fin último el fin último de la replicación es formar estas dos cadenas de ADN para que una de ellas sea incluida en una célula hija. Esa célula hija se sabe que se sintetiza, se produce a partir de la mitosis. Ahí queda esta cadena. Y esta otra pues va a quedar en la otra célula hija que también se produce en la mitosis. ¿Listo? Y entonces ya tenemos dos células que van a tener su ADN totalmente igual y por lo tanto irían a hacer la misma función. Pasamos al segundo proceso que se llama transcripción. Y la transcripción también sucede en el núcleo. ¿Listo? Esta transcripción también sucede en el núcleo. Y el fin último de la transcripción es la formación del ARN. ¿Listo? ARN. ¿Y qué es lo que sucede? Pues resulta que aquí esta molécula de ADN hija, vamos a decir que es una de esas hijas que se formaron en la replicación. Entonces una de ellas se va a tomar como molde para formar el ARN. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede exactamente lo mismo. Entra la enzima, aquí ya se va a llamar ARN helicasa, porque pues digamos la que se forma es un ARN. Entra la ARN helicasa
desenrolla la molécula de ADN, rompe los enlaces que están en el centro y abre espacio para que pueda entrar la ARN polimerasa, que es esta. Es decir, aquí ya un nombre como que cambia un poquito, ¿no? Porque ya aquí se va a formar ese ARN. Y entonces, esa enzima polimerasa ARN solamente va a entrar una y solamente se va a ubicar en una de las dos cadenas, ¿sí? En este caso aquí tenemos que se ubicó en la parte superior, ¿no? Y entonces a partir de allí, solamente en esta cadena de ADN, que es el molde, a partir de ahí se van a crear otros nucleótidos que van a ser complementarios a ese ADN, ¿vale? Con la única diferencia es que en este ARN ya no se va a encontrar la timina, ¿sí? Esa timina ya está reemplazada por uracilo, ¿listo? Entonces esta molécula de ADN, de ARN, perdón, se comienza a formar, comienza a formarse, hasta que llega un punto también donde se presenta un triplete de bases nitrogenadas que también es como el stop, el pare, y a partir de ahí se termina el proceso de transcripción, ¿sí? Se retira la polimerasa, ¿sí? La ARN polimerasa, se retira la molécula de ARN y luego el ADN que se utilizó como molde se enrolla nuevamente y se unen los nucleótidos que en un momento pues estuvieron como separados, ¿listo? ¿Y qué sale? Pues sale la molécula de ARN, que es, digamos, el fin último o, digamos, el objetivo final de la transcripción. ¿Listo? Vale, esto que yo acabo de decir, esto sucede en el núcleo. ¿Vale? Tanto, miremos esta imagen, tanto la replicación como la transcripción suceden aquí, en el núcleo, dentro del núcleo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues a partir de la transcripción pues se forma el ARN. Y ese ARN va a tener una estructura que va a contener toda la información genética de un organismo y es la que propiamente se va a tener en cuenta para traducirla. Es decir, tiene una información, tiene un mensaje que se tiene que traducir. Creo que la vez pasada les explicaba que es como si bueno, es como si alguna persona le dijera algo en inglés, usted no entiende nada, pero entonces él llega y le escribe una carta, ¿cierto? En inglés, o lo escribe el mensaje en inglés más bien, y se lo pasa a usted, pero usted no entendió ni mu de lo que dice ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que llevar ese mensaje a alguna persona que se lo traduzca, ya sea un profesor, ya sea una persona bilingüe, un extranjero, ¿no? Bueno, la cuestión es que tiene que ir a cierta parte para que le traduzcan ese mensaje. Aquí sucede exactamente lo mismo. Ese ARN que se formó de la transcripción contiene un mensaje. Y entonces a partir de ahí, ya este ARN se va a llamar ARN mensajero. ¿Listo? Que luego va a salir del núcleo. Mire, sale del núcleo por el poro nuclear, se dirige hacia el citoplasma y en el citoplasma encontramos los ribosomas. ¿Vale? Recuerden que los ribosomas se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. Son esas bolitas chiquiticas que encontrábamos allí. ¿Vale? Allí, hasta allí va el ARN mensajero. ¿Listo? Y entonces ese ARN mensajero cuando llega a esta casa, vamos a suponer que es una casa, y lleva el mensaje, cuando llega a esa casa pues no lo van a dejar entrar así como así. Se va a encontrar con una persona que le dice, hey, mijo, ¿usted qué? ¿A dónde va? Pero resulta que ese ARN se va a encontrar con algo que se llama ARN ribosomal. Y ese ARN ribosomal tiene que hacerle un reconocimiento, ¿vale? Y ya cuando lo reconozca, bueno, usted viene a traducir este mensaje, siga, puede seguir. Y entonces entra, ¿sí? Entra a esta casa y ya ahí pues va a buscar al profesor o al bilingüe que le va a traducir ese mensaje. ¿Listo? Le va a traducir ese mensaje y por lo tanto le va a decir qué es lo que dice, ¿ya? Y ya pues lo último sería la traducción de ese mensaje, que sería pues un mensaje, bueno, un mensaje que esta persona necesita escuchar, ¿sí? La cuestión es que acá
Ese ARN llega al ribosoma, se encuentra con ARN ribosomal, lo reconoce, le permite la entrada, y el profesor que le traduce el mensaje se va a llamar ARN de transferencia. Y el producto final de esa traducción va a ser un aminoácido. ¿Listo? Un solo aminoácido. Bueno, uno solo a partir de un triplete. Eso quiero que quede claro, a partir de un triplete de bases nitrogenadas, que ya les voy a decir cómo es la cosa. Este triplete se tiene en cuenta tanto en el ARN mensajero y en este que es el ARN de transferencia. Es decir, va a haber un triplete aquí y va a haber un triplete aquí que se van a complementar. ¿Listo? Se van a complementar. Y, y entonces en esa complementación se traduce esa información, hay un cambio o se produce una sustancia, para que me entiendan, y esa sustancia va a ser un solo aminoácido a partir de un triplete, no se les olvide. Luego llega otro triplete y a partir de ahí se va a quedar otro aminoácido. ¿Vale? Ya explicamos esta partecita de la traducción un poco mejor a través de esta gráfica. ¿Me están escuchando, muchachos? No. Ok, vale. Sí, señor, sí, claro. Listo. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, ya aquí con eso terminamos. Yo creo que la actividad la dejamos para dentro de 8 días, como para no acosarlos a ustedes con el tiempo y para que entendamos bien. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar aquí en este dibujo, que yo sé que es un poco como enredado para ustedes, pero pues no es tan así. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el proceso de traducción. No sé si ustedes miraron en la antigua imágenes, siempre hay como unas fases, ¿no? No está en inglés. Sí, sí, exacto. Sí. Pero la cuestión es que en todos estos procesos hay como unas fases que pues yo no las nombro porque pues no se me hace importante, pero siempre hay unas fases. Por ejemplo, está la iniciación, la elongación y la terminación. En cada uno de los procesos está eso. Mira, aquí estaba. Iniciación, elongación y terminación. Y en la replicación sucede exactamente lo mismo. Pero la cuestión es que lo que nos interesa saber aquí es qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cuál es el objetivo de este proceso. Y entonces lo que sucede aquí es que ese ARN mensajero que lleva el mensaje, ¿sí?, se va a dirigir hacia el ribosoma. En esta gráfica el ribosoma es esto verdecito, este óvalo verde, disque verde, morado, este óvalo morado, ¿vale? Y allí llega el ARN mensajero. Aquí está en inglés. Bueno, aquí podemos notar que esto se llama ribosoma, miren, está en inglés. Y llega el ARN mensajero. Aquí lo podemos notar en inglés. ARN pues es RNA. Y la M significa que es mensajero, ¿vale? Y llega con sus bases nitrogenadas o con sus nucleótidos. ¿Listo? Cuando ya está allí en el ribosoma, pues se va a encontrar con el profesor de inglés que le va a traducir la información, que es este, el ARN de transferencia, que lo tenemos, ARN de transferencia. Es decir, se coloca una T para indicar que es de transferencia. Y ese lleva un triplete de bases nitrogenadas, triplete quiere decir 3, 1, 2, 3. Y ese triplete de bases nitrogenadas tiene que ser complementario a un triplete también de bases nitrogenadas del ARN mensajero. Luego, cuando se forma esta complementación entre esas bases nitrogenadas, pues el resultado es la traducción de ese mensaje que va a ser la formación de un aminoácido. En este caso, el que se forma aquí se llama metionina, ¿vale? Ese es el primer aminoácido. Luego, ¿qué es lo que sucede? Luego se va a incluir otro ARN de transferencia, aquí lo podemos notar en esta imagen, ¿sí? Y también tiene 3 bases nitrogenadas, es decir, el triplete, ¿vale? Y ese triplete, si ustedes miran, es complementario al triplete del ARN mensajero. Recordemos que la citosina siempre se une con la guanina, ¿sí?, y la guanina con la citosina, es decir, lo contrario. Y ya cuando se complementan estos tripletes, pues el resultado final va a ser otro aminoácido diferente al primero. Aquí es la PRO, que es prolactina. Y entonces ya cuando se forma este aminoácido, el siguiente paso pues es que se unen. Mire, la metionina ya se unió con la prolactina. Y aquí tenemos esta unión, que es un enlace peptídico.
Luego ingresa otro triplete de ARN transferencia con sus 3 bases nitrogenadas, se complementa con el ARN mensajero y a partir de allí, a partir de ese mensaje, pues se traduce y me forma otro aminoácido, que en este caso va a ser la IS. Creo que es histamina, si no estoy mal. Y este tercer aminoácido pues se va a unir al segundo, ¿no? Y así sucesivamente hasta que van formando como una cadenita, así como lo podemos mirar acá. ¿Listo? Luego, como miramos anteriormente y como miramos en los procesos, bueno, lo que ya miramos, también hay una parte de un stop, es decir, un triplete de bases nitrogenadas que permiten que ahí pare el proceso, se detenga. Y el fin último es que ya tenemos una cadena, ¿sí?, con muchos aminoácidos unidos y toda esa agrupación de aminoácidos es lo que se va a llamar o se va a reconocer con el nombre de proteína. ¿Vale? Entonces la proteína es el fin último de todos esos 3 procesos y en este caso va a ser la unión de varios aminoácidos. ¿Ok? Listo. Resulta, bueno, aquí más o menos tenemos lo mismo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, sino que ya lo tenemos mucho más gráfico. La replicación y la transcripción suceden aquí en el núcleo. Creo, si no estoy mal, hay una pregunta del taller donde tenemos que escribir unas letras que nos indican como las estructuras que están presentes en estos 3 procesos. Y es una imagen más o menos igual a esta, ¿sí? Entonces ya sabemos más o menos qué es lo que indica cada una de esas cosas, ¿vale? Entonces aquí tenemos el ARN mensajero, llega aquí al ribosoma, en el ribosoma se encuentra con el ARN de transferencia, que es este. Cuando llega aquí se complementa con el triplete de bases nitrogenadas del ARN mensajero, pues me forma el aminoácido, y así sucesivamente se van formando estos aminoácidos que luego se unen, mire aquí se unen, y me llegan a formar todo este conjunto de aminoácidos que se va a llamar proteína. Algo importante que ustedes tienen que reconocer y es que el triplete de bases nitrogenadas del ARN mensajero va a recibir el nombre de codón. Aquí lo tenemos, codón. Y el triplete de bases nitrogenadas del ARN de transferencia se va a llamar anticodón. Muy bien, exacto. Entonces ya sabemos que el codón se forma a partir del anticodón. ¿Listo? El codón se forma a partir del anticodón. ¿Vale? Y bueno, esa sería como toda la explicación de los 3 procesos. Y esta última tablita, que creo es la última diapositiva, nos muestra el código genético. No sé si ustedes habían escuchado en algún momento ese término, código genético. Pues el código genético es esto. El fin último es señalarnos cuál es el triplete de codones, o cuáles son los codones, mejor dicho, que nos permiten formarnos los aminoácidos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 3 bases nitrogenadas, ¿cierto? 3, mire, 3 en cada uno de los cuadritos, que me indican la formación de un aminoácido en específico. Entonces, por ejemplo, un triplete de bases nitrogenadas donde todos son uracilos, pues me va a formar este aminoácido. Quiero que ustedes identifiquen, porque creo que aquí está en inglés, voy a buscar por internet para que ustedes evidencien, las bases nitrogenadas, los nombres. Bases nitrogenadas no, aminoácidos, perdón. Los aminoácidos. Creo que llama esenciales. Y siglas. Aquí tenemos todas, pero lo estoy buscando con siglas. Creo que aquí están. Sí están, pero no se alcanzan a ver bien. Sí, aquí están, en ese se ve. Bueno, no sé si, vamos a ver si dándole aquí es mejor la imagen.
Ok, mira, aquí están. Aquí están. Entonces, eh, los aminoácidos esenciales, es decir, los que se producen en los ribosomas son estos. ¿Sí? Si miramos el PHE, que lo tenemos aquí en el código genético, quiero mostrar, perdón, mire, PHE, es decir, cuando tenemos un triplete de bases nitrogenadas donde sean los tres uracilos, pues se me va a formar el PHE. ¿Y qué es el PHE? Un aminoácido llamado fenilalanina. Fenilalanina o fenilalanina, ¿sí? Que es PHE. Cuando miren el ILE, quiere decir isoleucina. Cuando miren el leucina. Cuando miren el lisina. Metionina. THR es treonina. TRP es triptófano. Val es valina. ARG es arginina. IS es histidina. Ahí tendríamos todos los aminoácidos que tenemos en esta tablita, que son los que hacen parte del código genético, que en la próxima clase son los que vamos a utilizar para hacer el ejercicio. Creo que cuando estábamos en noveno lo hacíamos, no sé si de pronto ya alguno de ustedes se acuerde, o pues bueno, vamos a recordarlo en la próxima clase. Y aquí también en esta imagen podemos ver los aminoácidos que no pueden ser sintetizados por el ser humano. Es decir que esos aminoácidos no los produce el ser humano. ¿Sí? No los produce. Y bueno, aquí los tenemos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Dónde está? Esta tablita, pues la verdad no es muy difícil de reconocer o de manejar más bien. Lo que uno hace es mirar primero la primera base nitrogenada, que puede ser el uracilo, puede ser la citosina, la adenina o la guanina. Luego mira la segunda base nitrogenada y la busca acá. Y la tercera la va a buscar aquí. ¿Listo? Y dependiendo de lo que esté buscando, pues en alguno de esos espacios o en alguno de esos cuadros tiene que estar. ¿Listo? Ahora, ustedes miran algunos codones. Recuerden que estos son codones. Ah, bueno, eso es algo que le tenía que explicar también. Bueno, explicámonos de una vez. Para, para poder crear estas proteínas, lo que se tiene en cuenta, ojo con lo que voy a decir, lo que se tiene en cuenta es el triplete de bases nitrogenadas del ARN mensajero. ¿Vale? Mensajero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta unión. Miremos esta primera unión. ¿Sí? Este codón se une a este anticodón. Entonces, para sintetizar esa proteína, lo que yo voy a tener en cuenta es el mensaje. ¿Sí? ¿Y quién tiene ese mensaje? Pues el ARN mensajero. Y para este caso, el mensaje comienza por A, o sea, adenina, luego uracilo y luego la guanina. A, U, G. Entonces vamos a verlo aquí. Entonces, la primera base nitrogenada es la A. La segunda es la, ¿cuál era? La U. Y luego la G. A, buscamos aquí, luego la U, mira acá está, entonces interpolamos, quiere decir que estaría aquí. Y luego buscamos la G, si no estoy mal, si la G. Y entonces buscamos aquí la G, bueno, aquí está la G, entonces interpolamos nuevamente, entonces aquí está A, U, G, A, U, G. Y entonces, si ustedes miran aquí este codón, ¿sí? Este codón o este triplete de bases nitrogenadas, me permiten producir esto, MET. ¿Qué dijimos? Metionina. Exacto, la metionina, muy bien, que ahorita la miramos. Y esa metionina es la que primero se produce. Es decir, a partir de allí se inicia la formación de aminoácidos. ¿Vale? O ese va a ser el primer aminoácido que se forma, para que me entiendan. ¿Listo? Por eso es que está de azul. ¿Sí? Por eso es que está de azul, diferente a los demás. Y por eso es que acá está de primero.
Bueno, aquí tenemos otro antes. Pero bueno, está dentro de los primeros, para que me entiendan, ¿sí? La cuestión es que este es el iniciador, ¿vale? Este es el iniciador. A partir de aquí se comienzan a formar todos los aminoácidos. Y este triplete de codones, o este triplete de bases nitrogenadas, mejor, me definen la terminación de esa traducción. Por eso aparece aquí como stop, ¿sí? Y eso es lo que les quería explicar. Es decir, cuando aparezcan esas tres bases nitrogenadas, pues a partir de ahí ya termina el proceso de traducción y ya, pues, ya se ha formado todo el conjunto de aminoácidos, que es lo que se llama proteína. ¿Listo? Y eso es todo, chicos.